Pero mi trabajo principalmente ha estado en el tema de guión, que es todo lo que corresponde a escribir los libretos y las estructuras de lo que se cuenta dentro de un producto audiovisual. Entonces, quiero que hablemos a modo de introducción un poco sobre este tema para que luego ya podamos ir como hacia la parte técnica. Es como lo estuvimos viendo con Juan David para hacer como ese recorrido durante el día de hoy. En primer lugar, creo que hay dos pasos esenciales para pensar en contenidos audiovisuales antes de prender cualquier cámara. Entonces, en primer lugar, son los referentes. Yo creo que algo muy importante que debemos hacer absolutamente todas las personas que queramos hacer un video, así sea para hacer una historia en Instagram o ya para hacer una película, es buscar referentes. Entonces es muy importante que nos estemos alimentando de las cosas que vemos en redes sociales, de los videoclips, de las series, de las películas, para que podamos ver ideas. Siempre hay algo que nos va a llamar la atención, un color, un lugar, una persona, una historia. Entonces es muy importante que apenas tengamos como la idea de, bueno, queremos hacer un audiovisual, o en el caso de ustedes que ya tienen las obras, es empezar a ver qué referentes entonces podemos tener. Dentro de la historia del cine, que es una historia no tan larga a diferencia de las otras artes, tenemos algo más de un siglo de historia, encontramos artistas que vienen de las experticias que tienen ustedes. Entonces sí queríamos pues con Juancho mencionarlos, perdón por allá suena un teléfono de lejos, para que ustedes a lo mejor miren sus obras y analicen de qué manera estos autores han hecho esa mezcla entre el audiovisual con el teatro, con el circo, con el trabajo corporal, ¿no? Entonces, bueno, Ahí, uno que es muy reconocido y que seguramente todos lo hemos visto en algún momento es Charles Chaplin. Si podemos ver en algún momento alguna de sus películas o fragmentos de ellas, nos vamos a dar cuenta que el tema corporal en este tipo de actores y de películas está muy por encima casi que de las historias, ¿no? La forma en la que el personaje se mueve, la forma en la que el personaje se encuentra con los espacios e interactúa con los espacios. Entonces, los invito para que vean obras de Charles Chaplin, también de alguien que se llama Buster Keaton. Él no es tan conocido, pero es alguien que fue paralelo a Chaplin, muy famoso también en su época. y con una Todavía, cinematografía y casi igual de extensa la de Chaplin también. sí, sí, menos famoso, pero sí, exactamente con una obra exquisita. Entonces también Chaplin tiene un trabajo todavía mucho más fuerte con los espacios, entonces vemos que hay trucos, vemos que hay interacciones con las paredes, con los objetos, con los lugares, y a raíz de eso es que él hace los gags para hacer comedia, ¿no? Buster Keaton era un actor y director que no utilizaba gesticulación en su rostro y por eso le decían cara de palo, lo que implicaba que todo lo que él quería contar lo tenía que hacer directamente con el cuerpo porque su cara no era una herramienta de comunicación precisamente. Entonces hay excelentes cortos en YouTube, pueden llegar a encontrar cosas maravillosas sobre estos artistas, y los invito para que hagan el ejercicio de ver un video varias veces y que empiecen a pensar, bueno, ¿y cómo se hizo esto? Y aquí cuando se cae, ¿cómo lo hace? ¿Y dónde pone la cámara? ¿Por qué eso que está haciendo me hace reír o no? En el caso de ellos dos, pues que hacen comedia. Eh, Otro artista muy importante también de los inicios del cine se llama Georges Méliès. Él es el director al cual se le atribuye la creación de la ciencia ficción en el cine y él era alguien que venía de trabajo con magia y con teatro. Entonces todos estos artilugios, escenografías, vestuarios que él ya venía trabajando en su carrera, él lo adapta para el cine y es la primera persona que lo hace.
Se Entonces, llama, perdón, Caro, George Méliès. Y ahí quería hacer una pequeña acotación respecto a este director porque me parece que es un referente muy interesante que ustedes podrían buscar para los que no lo conozcan en internet, sobre todo porque él es ilusionista, ¿no? Y él viene también de un lenguaje muy circense y es muy interesante también porque muchos de los trucajes que él usaba en escena en vivo los pasó a la cinematografía. Y de hecho los primeros trucajes, los primeros efectos especiales se les atribuyen a él, ¿no? Y son trucajes demasiado artesanales y pues estamos hablando de un cine análogo en ese momento, un cine mudo además, ¿no? Entonces a mí me parece que eh, digamos, enfatizando un poco con lo que dice Caro de poder analizar cómo lo hacían ellos, sobre todo es este director, ¿no? Que tiene como estos fundidos, estas apariciones y desapariciones, este juego de perspectivas. A mí me parece supremamente interesante estudiarlo, ¿no? Y preguntarse cómo lo hizo él. Y me parece que es un muy buen ejercicio de sensibilizarse con el medio audiovisual porque pues es un actor que venía también es una persona que venía de la escena, ¿no? Y que supo muy bien encontrar recursos narrativos en el cine para contar historias también, ¿no? Porque digamos que previamente a él teníamos a los hermanos Lumière que venían solamente usando el audiovisual como un instrumento de documentación de la realidad. A partir de Georges Méliès es que podemos empezar a ver estas historias, podemos a crear estos universos y hablar de diégesis, ¿no? Que cuando hablamos en audiovisuales de diégesis son estos mundos que nosotros podemos crear en la pantalla. Listo, Carlos, puedes continuar. vale, gracias. Ahí les dejé los nombres anotados en el chat. El material de ellos está disponible muy fácil en internet y bueno, para cerrar un poco con esa parte, los invito a que vean y vean y vean una vez el mismo video e intenten analizar cómo fue que ellos lo hicieron un siglo atrás. Bueno, para seguir avanzando, quiero que entremos un poco más en el tema de contenidos y es el tema de qué vamos a contar en el audiovisual. Absolutamente todo comunica, todo, y el audiovisual es un medio de comunicación que tiene muchas herramientas. Entonces, en el audiovisual tenemos las historias, tenemos los personajes, tenemos los diálogos, tenemos el espacio, que es la escenografía, tenemos el vestuario de los personajes, tenemos los objetos con los que interactúan, la luz, la cámara, la música, el sonido, la postproducción. Entonces son un montón de herramientas para comunicar algo. Ya vamos a entrar más adelante a hablar de las herramientas como tal, pero quiero que hagamos un momento de reflexión en el tema de qué es lo que nosotros vamos a contar. Todo el trabajo que ustedes han hecho o las ideas que tengan para desarrollar parten de algo que a ustedes les motivó, les gustó en algún momento o se inspiraron en algo y a raíz de eso es en donde viene esa idea, ese bombillito que se prende para decir, ok, yo quiero hacer una obra de estas características que cuente tal cosa. Es muy importante hacernos esas preguntas antes de arrancar, porque aquí es en donde uno empieza como a encontrar las herramientas con las que va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren contar? ¿Qué es lo que yo como creador quiero contar con esta pieza, con esta obra que voy a crear? Entonces, tomarse la tarea de sacar un espacio y si quieren, escríbanlo. ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Por qué es importante hacernos esta pregunta? Porque la idea es que eso que yo quiero contar sea lo que luego el espectador entienda de mi obra. Ese es el mensaje que yo le quiero dar. Y entre más claro yo lo tenga, mucho mejor. Y aunque no parezca, la claridad de qué quiero contar no es tan fácil de conseguirla. Entonces, por eso es importante estar continuamente preguntándose, bueno, ¿yo por qué quiero contar esto? ¿Quién lo contó antes? Sobre todo cuando estamos en pleno 2020, donde prácticamente ya todo se hizo, preguntarnos quién más lo hizo. Y ahí es en donde viene esta búsqueda de referentes. ¿Quién ha hecho algo similar? ¿Quién habló sobre este mismo tema? ¿Y cómo lo hizo?
Y de esta manera vamos reuniendo información como si metiéramos todos los ingredientes, reuniéramos todos los ingredientes para que luego nosotros digamos, ok, entonces yo me voy a ir por esta rama. A veces ser innovador en el tema es difícil porque realmente ya hemos hablado de muchas cosas dentro de todas las artes. Realmente lo que hace diferente nuestro trabajo es el cómo lo vamos a contar. Cómo yo, Carolina Vázquez, voy a contar una historia de amor a los Romeo y Julieta. Esa historia la hemos visto 80,000 veces en distintas formas, pero cómo cada uno de ustedes, Diana, Lola, William, Lisette, cómo cada uno de ustedes contaría esa historia o cuenta ese mensaje que quiere dar. Entonces es bueno investigar, ¿no? Si yo quiero hablar sobre el miedo, pues entonces vamos a buscar qué es el miedo, qué obras han hablado del miedo, desde qué puntos de vista puedo hablar del miedo, ¿no? El punto de vista es muy claro, ¿no? Nosotros podemos hablar del miedo desde yo veo a alguien con miedo o es distinto a si yo lo siento o es distinto a si yo le inspiro miedo a Juan David, o sea, todos esos son puntos de vista distintos y entre nosotros más claro y más conocimiento tengamos sobre ese tema, va a ser mucho más fácil encontrar la hebra por la cual digo, esto es lo que yo quiero contar. Y es básicamente como ponerle el nombre al bus. Es decir, este bus va para Chapinero, entonces yo ya sé para dónde va mi obra, mi número, mi espectáculo, mi show. No sé si Juancho quiera decir hay algo o... Solo una cosa muy pequeñita que, pues, que seguramente hay que entender, pues, esto también implica como un poco profundizar un poco en las búsquedas que pueden hacer después en Internet, de que, pues, que también existen códigos, géneros en el audiovisual, ¿no? Que no son los mismos literarios, ¿no? O sea, en un guión existe un género literario, pero en la película en sí o la pieza audiovisual así, en sí misma, puede conservar otro género también, ¿no? Pueden ser el mismo. Entonces, hay una serie de convenciones que definen porque esto es un género de terror, porque esto es comedia, tragicomedia, pero pues esto es un poco más, digamos, es un tema más profundo que lo pueden buscar después, pero digamos que a grandes rasgos quería comentarles que hay recursos, ¿no? Desde la iluminación, desde el ritmo del montaje, desde la forma como estén actuando, que permite al espectador poder identificar previamente y crear una expectativa, ¿no? De qué podré esperar de esto, ¿no? Voy a llorar, voy a emocionarme, me voy a asustar, ¿sí? Y en el caso del audiovisual, pues todos los recursos que Caro estaba mencionando, como vamos a llamar los recursos formales del audiovisual, entran con una función narrativa para ayudar a potenciar estos géneros, ¿no? De los que nos interesa crear esta pieza. Entonces, uno puede ver que de repente, eh, que si, por ejemplo, en la comedia, suelen haber unos montajes mucho más rápidos, la duración de las tomas son mucho más cortas, ¿sí? A diferencia de una escena dramática que va a apelar a un plano, primer plano del actor que está expresando el sentimiento, que va a tener una duración mayor y la atención va a estar sobre el desarrollo dramático de la persona que está en escena. Entonces, digamos que eso hay que tenerlo cuidado, hay que tenerlo presente, ¿no? Al momento de abordar una pieza audiovisual, sobre todo porque esto afecta directamente sobre la psicología del espectador, sobre lo satisface o también lo puede frustrar respecto a lo que está esperando ver o no en ese contenido. Gracias, Juancho. Bueno, acá justo acabo de ver una pregunta de David Quiroga que dice, ¿esa podría ser la pauta para elaborar un guión de cualquier pieza audiovisual? Entonces, bueno, para allá vamos. El guión básicamente es una herramienta muy útil, como su palabra lo dice, es una guía de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, siempre y cuando nosotros podamos tener todo en papel, nos ayuda a organizar mejor lo que vamos a hacer y a prever cosas, a saber qué es lo que necesitamos conseguir. Entonces, un guión se compone de dos herramientas muy fácil que para que ustedes no se compliquen la vida, lo hacen en un Word y le abren hacen una tabla con dos columnas. En una, imagen y en la otra, sonido. Esto es lo más sencillo del mundo.
En la parte de imagen es en donde vamos a contar qué es lo que se ve en el audiovisual, ¿sí? ¿Qué es lo que yo veo? Y en la parte de sonido, ¿qué es lo que escucho? Hacer el ejercicio de escribir el guión nos ayuda a tener toda la película en la cabeza. Nos obliga a hacer el ejercicio de, ok, cómo va vestido el personaje? ¿Cuántos años tiene? ¿En dónde vive? ¿Cómo es ese espacio en el que aparece? ¿Qué cosas hay? ¿Qué elementos? ¿Qué suena? Si dice algo, ¿qué es lo que dice? Y todo eso luego nos sirve para que nosotros leyendo ese guión sepamos que a lo mejor tenemos que conseguirnos unas cortinas verdes o que tenemos que buscar vestuario de X o Y característica para el personaje. Todo lo importante es poder juntar la mayor cantidad de información sobre la pieza que yo quiero hacer. Entonces, para hacer un poco como un recuento de lo que hemos hablado hasta ahora, las referencias para poder tener claro más o menos qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo puedo adaptar. ¿Qué es lo que yo quiero contar con una investigación sobre el tema, sobre obras que hayan hecho similares? Lo que muy bien contó Juan, el género, es muy importante que ustedes sepan, bueno, yo quiero hacer algo que tenga un tinte más de comedia, un tinte más de terror y poder investigar eso en internet lo consiguen muy fácil sobre cuáles son los recursos audiovisuales que apoyan estos géneros. Y en lo posible, darle un inicio, un nudo y un desenlace a lo que nosotros vayamos a crear. Esa es la regla básica de Aristóteles para contar cualquier historia y eso aplica absolutamente para todo, desde un discurso político, una pauta publicitaria de 30 segundos, siempre todo tiene una estructura. Entonces es importante saber cuál es el inicio, cuál es el nudo y cuál es el desenlace de lo que yo quiero contar, porque lo que yo muestro al comienzo se debe transformar para que al final se pueda ver una diferencia de la situación en la que empezó el personaje, por ejemplo, a la que terminó. Entonces eso también está bueno escribirlo, ¿no? Si yo quiero contar una historia, vuelvo al ejemplo de Romeo y Julieta, que es un amor imposible. Si ustedes conocen la historia, saben cuál es el final y saben cuáles fueron como todos los pequeños pasos por los que tuvieron que pasar ellos hasta que finalmente mueren y entendemos que van a poder vivir su amor, pero ya en otro plano. Entonces eso es muy importante. ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de mi audiovisual? Pero siempre pensando en que tenemos un inicio, un nudo y un desenlace. Démosle esa forma. Es como contar un cuento. Entonces es intentar traducir ese inicio, nudo y desenlace para luego ponerlo en imágenes y sonido en un guión, en una hoja que a ustedes les funcione, que ustedes la puedan compartir con las personas con las que van a trabajar. Mire, este es el guión que yo tengo como base, yo creo que puede hacer eso. Y también está bueno para que sea sobre el guión donde se hagan la mayor cantidad de correcciones. Entonces, para que ustedes los compartan con los actores, lo compartan con las personas que les van a ayudar y entre todos se pueda llegar a develar si realmente ese guión es el que se quiere hacer o no y si se quieren hacer cambios, hacerlo sobre el papel. El audiovisual tiene cambios todo el tiempo, pero entre más podamos tener un guión que a todos nos tenga tranquilos, que sepamos que lo que está escrito lo vamos a poder hacer, que lo que está escrito lo vamos a poder conseguir, es mucho mejor para prever luego errores de lo que se viene ya al momento de la grabación. No sé, Juancho, si quiera decir algo más ahí. Solo cosas muy generales a grandes rasgos del guión, de que en lo posible, ¿no? Porque también entiendo que estos guiones pues están conectados con las artes escénicas, están conectados con circo, con danza, ¿sí? Con teatro, pero pues por lo menos en el audiovisual y en lo posible, pues uno, tratar de ser lo más descriptivo posible, estamos hablando en presente, no, evitamos como las metáforas en los guiones, lo que podamos ver en la cámara es lo que escribimos, lo que no, no está. ¿Sí? Eso ya es un trabajo de desarrollo de personaje. O sea, hay otras cosas como mucho más profundas que queramos decir acerca de las intenciones o del universo emocional de cada uno de los personajes. Si no lo podemos ver, no, lo evitamos.
No, creo que eso era todo acerca, digamos, del guión audiovisual. Que, sí. No sé si ustedes tengan como alguna pregunta hasta acá, porque ya vamos a cambiar como, vamos a seguir avanzando como haciendo una película acá charlada, entonces como que ya investigamos, ya hicimos el guión, ahora ya vamos a entrar como en la parte técnica. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta como esta parte conceptual de lo que es la génesis de la idea. Yo veo un dedito, pero Yo, no sé si yo, quiero, está. yo quiero preguntar algo a Juan. Ujú, Juan, que dices que en el guión audiovisual solo se lee lo que se va a lograr ver dentro del producto final. ujú. Eso quiere decir que cuando uno hace un guión para un corto, una película o cualquier producto audiovisual, se tienen que hacer dos guiones, el técnico audiovisual, pues, y El el, literario. y el guión de emociones, pues, No, no, para no. los personajes, ¿no? No, no. De hecho, o sea, un buen guión literario, digamos, te describe, o sea, generalmente cuando tú, cada escena, digamos, los guiones se dividen por secuencias, que son un conjunto de escenas, y cada escena tiene, digamos, diferentes tomas, ¿no? Cada escena tiene una pequeña estructura dramática, ¿no? Debería, como un inicio, un desarrollo y un desenlace. En cada una de estas escenas, cuando tú abres la escena, describes el lugar, describen los personajes. Eso también algo que voy a comentar que es muy importante, sobre todo en los guiones audiovisuales, es que necesitamos tener un protagonista, necesitamos saber a quién estamos siguiendo, ¿no? Y generalmente en la primera escena es que describe a tus personajes y describe rasgos físicos, ¿no? De eso que puedes ver, de eso que puedes sí, que en la pantalla puedes reconocer la edad, cómo está vestido, cómo describes el espacio. En la descripción de la escena, pues dices si es de día, si es un interior, si es un exterior, y la puedes nombrar, esa escena. Digamos que pues en los diálogos puedes acotar cómo está enojado, está emocionado, ¿sí? Pero no escribes metáforas relacionadas a los personajes. Para eso lo que funciona es desarrollar a tus personajes y eso los haces aparte. Entonces, cuando tú escribes un personaje, generalmente, y con Carolina, digamos, nosotros así lo aprendimos porque hicimos, somos de la misma escuela de guión, nosotros hacemos una biografía de ellos, ¿no? Es nuestro ejercicio. Nosotros escribimos desde el día uno hasta el día que empieza la historia, ¿sí? Y hacemos unas columnas con el universo social, el universo psicológico, el universo académico, de distintos aspectos de este personaje para conocerlos, y eso a nosotros nos permite tener seguridad y saber, digamos, si este personaje va a actuar como va a actuar o no. Digamos, cuando le empezamos a meter acciones a estos personajes, empezamos a entender sus motivaciones y además empezamos a entender ese arco dramático que va a tener el personaje en el desarrollo de la historia. Entonces, no es que haya un guión emocional, sino que tenemos pautas escritas de los personajes, que después los trabajamos, digamos, con los actores para desarrollar los personajes. Y el otro guión que se hace es un guión técnico que está orientado a temas de cámara, ¿no? A movimientos, a temas de sonido, ya, o sea, está netamente conectado a todo lo que implica la producción de esa pieza y da indicaciones de cómo vamos a lograr. Por aquí Bueno, acá preguntan, veo- ok, si es que estoy viendo aquí unas preguntas, dale. bueno, no, si quieres, por aquí preguntan cuál es la diferencia entre un guión y una escaleta. Pues digamos que, bueno, Carlos, si quieres, dale tú. Bueno, es que les quería decir que aquí les estoy compartiendo unos libros porque veo que alguien dice que sí hay unos libros recomendados, entonces a medida que vayamos charlando les voy a ir subiendo unos libros en PDF, em, pues sobre audiovisual y sobre guión para que puedan pues complementar, porque pues es algo mucho más complejo, pero bueno, aquí vamos a hacer como un brochazo de todo. La escaleta, bueno, antes de hablar de guión de escaleta, quiero contarles algo y es que las escenas dentro de los guiones audiovisuales empiezan cada vez que hay un cambio de espacio o de tiempo dentro de la situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestro personaje se llama María y María está sentada
el comedor de su casa, cenando, llorando, y luego se va para la habitación a llamar a su madre, por ejemplo. Una escena es la que ocurre en la sala, pero ya una vez salimos de ese espacio y pasamos a la habitación, es otra escena. ¿Listo? Entonces, para que ustedes sepan cuántas escenas tiene su guión, es el personaje o la situación acabó de cambiar de espacio o pasó una cantidad de tiempo. Por ejemplo, entonces María está cenando en la sala de su casa y luego la vemos dormida a la madrugada sobre el comedor. Entonces ahí entendemos que pasó una cantidad de tiempo entre que ella comió y que se quedó dormida. Entonces ahí estamos hablando de dos escenas distintas. Eso es muy importante para que ustedes sepan como escena 1, escena 2, escena 3, porque eso implica que para ustedes cuando vayan a hacer realidad ese guión, pues son cosas distintas a las que tienen que conseguir para grabar en la sala, a las que tienen que conseguir para grabar en la habitación. Ustedes se van a tener que mover, los actores se van a tener que ir, a lo mejor van a cambiar de vestuario, ¿sí? Y lo otro, la escaleta Claro, es un guión. ahí quería hacer una acotación chiquita, a ver Okay. si podías contar rápidamente, sobre todo porque me acabo de acordar algo de lo que habían preguntado en el conversatorio anterior, y es que muchas de las convocatorias, sobre todo para que están saliendo en este momento para artistas escénicos, los están evaluando como si fueran cineastas, entonces le están pidiendo cosas que a veces ellos no entienden. Entonces yo sí quisiera como muy rápidamente que contemos qué es una sinopsis, qué es una escaleta, que es un pitch y que es un storyline. Muy brevemente, claro, como para solamente mencionarlo, para tener como una precisión en estos términos que a veces uno Okay. lo vuelven loco. Listo. Todos estos son como documentos del guión. El guión es como la pieza final, como el plano de arquitectura, pero para construir el guión hay como otros pasitos atrás que tienen que ver con textos. Entonces, sinopsis. Sinopsis es escribir en 2 párrafos de qué va mi película, de qué va mi historia, de inicio a final, sin omitir nada. Esta sinopsis que ustedes van a escribir no es como las que estamos acostumbrados a leer cuando alquilamos una peli o cuando vemos la síntesis en Netflix, porque esos son sinopsis que están hechas para atrapar al público y que se enganchen y que digan, yo quiero ver esa. Pero como ustedes están en proceso de creación, ustedes no tienen que omitir detalles. Eso no nos importa. Después vamos a vender. Pero en este momento lo que nos importa es tener claro qué vamos a contar. ¿Listo? Entonces, sinopsis, 2 o 3 párrafos como máximo o según lo que pida la convocatoria, porque en algunas te dicen hasta cuántos caracteres puede tener la sinopsis. ¿Qué va a pasar en mi película? Siempre tiene que estar escrito en tiempo presente, es decir, uno no puede poner como María estuvo en la cocina o María estará en la cocina, no, María está. El audiovisual es presente, siempre lo que estamos viendo dentro de una película está sucediendo en ese momento, entonces por eso se escribe siempre en presente. ¿Listo? Otro documento es la escaleta, para responder aquí la pregunta de David. La escaleta es como un guión pero sin diálogos. Los diálogos es algo de lo más complejo de la escritura de guión, poder encontrar la manera en la que habla un personaje siempre demanda trabajo. Entonces la escaleta es como un pasito anterior en donde yo escribo qué es lo que sucede en la escena, pero sin diálogos. El guión es la escaleta un poco más profunda, con más carne, y ya están entonces los diálogos de los personajes. Y el pitch. Bueno, el pitch es una herramienta de venta que eso no tiene que ver solamente con el audiovisual, sino que casi que con cualquier tipo de emprendimiento, que es véndeme tu proyecto en 7 minutos, en 5 minutos o en 10 según el tiempo que te dé la convocatoria. Entonces, pues esto sí ya estamos viendo temas de muy buena presentación, de expresión corporal, de saber hablar, saber seducir con la idea, saber cómo contarle al jurado qué es lo que yo quiero hacer y por qué es importante hacerlo, Porque es porque, novedosa, porque es porque hay un original. público que la quiere ver, ¿no? Eso es algo muy importante que a veces dentro del gremio audiovisual muchas personas en algún momento nos confrontamos y es que
yo puedo querer hacer la película de la vida y contar una cosa que a mí me encante, pero si a todos ustedes no les interesa y todos ustedes nunca van a estar interesados en verla, pues qué gracia tiene, ¿no? Entonces también es muy importante pensar en el público, o sea, quién va a ver esto, por dónde lo va a ver, por qué le va a gustar, porque si lo va a ver no va a decir, ay, no, mejor yo cambio y veo otra cosa, sobre todo ahora cuando el público hay que engancharlo en segundos y si no lo pierdes, ¿no? Entonces, más o menos esos son como pequeños documentos que hay que escribir paralelo al guión. Pero bueno, como les dije, ya les voy a ir compartiendo acá en el chat. ¿Sí les están apareciendo los libros? A mí ya me salen, pero no sé a Por el ustedes. chat En Yo el los chat. sí veo, aparecen, en el sin chat yo los veo. embargo, Ah, ok. lo que podemos hacer, Caro, es que me los pases o se los pases a Juan y Juan me los dé y quien esté interesado o le escriben a Juan o me escriben a mí o bueno, le escriben a Caro, alguno y les pasamos los documentos que por acá se compartan. Listo. Bueno, por aquí vi otro comentario de Sofía Benavides. ¿Se podría decir que la construcción de metáforas funciona más para el actor? Esa es una muy buena pregunta, porque justo como el audiovisual, digamos que a nivel de texto no es tan rico, porque tenemos que escribir todo en presente y tenemos que escribir lo que se ve, pues es difícil como poder contar el mundo de los sentimientos y de las emociones desde el guión. Entonces, ese tipo de metáforas, como muy bien lo dice Sofía, son muy buenas para la construcción de los personajes, para el trabajo con los actores. Entonces, eso sí es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, a pesar de que el guión a lo mejor no debe estar escrito como con metáforas ni nada de esto, porque el guión no lo permite, pero el hecho de que nosotros como creadores lo sepamos, sí le vamos a poder comunicar al actor cómo queremos que se desenvuelva dentro de la escena. Si, por ejemplo, para que él se desarrolle, para que él lleve a cabo la acción de la escena, le podemos decir que ese es un día que a lo mejor le recuerda a su infancia cuando salía y olía a tierra, como todas estas cosas que son intangibles, pero que nosotros se lo podemos comunicar al actor y que él pueda empezar a hacer su trabajo, ahí son completamente válidas. Eso lo puedes escribir tal vez en el perfil de personaje, en esa biografía que decía Juancho, tal vez ahí sí puedes tomarte unas licencias un poco más con metáforas y eso para luego ya tener presente un trabajo con los actores. Juancho, no sé si quiere añadir algo más. No, por lo pronto no. Listo. Bueno, ya una vez nosotros tenemos el guión, ya pasamos a algo que es el guión técnico. Este es un guión que lo que hace es traducir el guión literario que ya escribimos al lenguaje de la cámara, al cómo voy a pasar de esta historia que tengo escrita en el papel a cómo la voy a contar con las herramientas que tengo. Cámara, celular, micrófono, luces y demás. Entonces aquí ya entramos en una parte mucho más técnica, ¿no? Bueno, para empezar, no sé si ustedes estén familiarizados con el tema de los planos, de los tamaños de plano, digamos, si se les dice primer plano, plano general o ni idea. Un poquito. Vamos a pensar que no. La mayoría de hecho me escribió que quería como conocer sobre los planos. Entonces pensemos que no, nadie sabe de planos. Listo, pensemos que no. Bueno, los planos es el tamaño de lo que nosotros vamos a encuadrar, ¿sí? Nosotros podemos tener un primer plano en donde solamente se me vean los ojos o un plano muy, muy grande donde veamos toda la ciudad. Es el tamaño, ¿sí? De lo que nosotros vamos a ver dentro del cuadro. El tipo de planos, ustedes van a encontrar esa información en internet muy fácil.
son, digamos, yendo desde el plano más pequeño al plano más grande, pues estamos desde el primerísimo primer plano, donde a lo mejor puedo ver una mariquita caminando. El primer plano, que generalmente se mide según la proporción del cuerpo humano, entonces un primer plano puede ser el rostro de una persona. El plano medio sería más o menos desde el estómago hacia arriba, ¿no? Algo más o menos como la mitad del cuerpo humano. El plano general, en donde ya vemos toda la persona de la cabeza a los pies. El gran plano general, en donde ya vemos a la persona pero con su entorno. Entonces, por ejemplo, la persona parada al lado de una casa y vemos absolutamente todo adentro. O un gran plano general que podría llegar a ser la panorámica de una ciudad. ¿Listo? Esto, como les dije, lo encuentran muy fácil en Google para que lo puedan ver. Y cada uno de estos planos pues cuenta cosas distintas, ¿no? Entonces, si yo hago una película donde todo el tiempo tengo primerísimos primeros planos y primeros planos, pues voy a hacer como algo un poco encerrado, ¿no? Como que da la sensación de querer abrir más o de enfocar mucho a que el espectador vea algo en especial. Ahí es en donde ustedes ya tienen que empezar a jugar y es como, yo cómo cuento la historia, cómo me conviene, en qué plano me conviene contar que una persona está triste, en qué plano me conviene contar que alguien está huyendo de otra persona. Y ahí ustedes ya se empiezan a imaginar, no, a lo mejor si necesitamos ver a dos personas corriendo, pues de pronto nos conviene un plano más grande o no, o empezar a jugar, ¿sí? Otra cosa que está dentro del guión técnico es la altura de la cámara. La cámara, cuando se dice que está en altura normal, es el promedio de la vista de una persona de pie. Entonces es como si la cámara la ubicáramos al lado de nuestros ojos. Esa es la altura normal de una cámara. Cuando nosotros la subimos desde la mirada promedio de una persona y la cámara está ubicada más arriba, en este caso tenemos entonces los planos en picado, es decir, como que la cámara mira de arriba hacia abajo, ¿sí? Se dice así, es una cámara picada, ¿no? Si está abajo del promedio de la mirada de un ser humano y la cámara entonces está desde abajo mirando hacia arriba, tenemos entonces un plano contrapicado, ¿sí? Esos son los las tres ubicaciones de cámara más comunes. Entonces ahí tú ya empiezas a tejer el discurso. Entonces, por ejemplo, yo voy a contar que María está cenando en su sala con un plano medio en donde la veo a ella y a su plato de comida desde una cámara en altura normal. Y ustedes ahí ya empiezan entonces a imaginarse y a llevar eso al papel. ¿Listo? Y bueno, y también están los movimientos de cámara. Ahí está pues el paneo, el traveling, el dolly, pero pues bueno, yo creo que eso también ustedes van a encontrar videos que se los van a explicar mucho más fácil que si yo me pongo aquí a contarles con mis manos nomás. Entonces siempre queda lo importante que tiene un guión técnico. Entonces el tamaño del plano, la altura de la cámara, si la cámara tiene movimiento o no. Entonces todo eso va escrito ahí, también tiene una forma y un código, pero eso lo encuentran muy fácil. La idea es que luego ustedes con el guión literario y con el guión técnico tengan dos herramientas muy fáciles para poder luego ir a grabar, sobre todo teniendo muy claro cómo lo van a hacer. Yo creo que aquí ya Juancho, que es el experto en realización, ya nos va a poder apoyar mucho más pues en estos documentos previos, ¿no? Que esto es lo que se denomina como la preproducción. Todo lo que hacemos antes de grabar, pues ya son todos estos documentos. Y bueno, Juancho es fotógrafo, así que él es súper experto en estos temas. Te cedo la palabra, Juancho. Quería complementar un poquito acerca del guión técnico, Caro, siempre hay que preguntarnos ¿para qué lo uso? ¿No? O sea, ¿para qué pongo una cámara hacia arriba, hacia abajo, hacia enfrente? ¿Cuál es el golpe de efecto? ¿No? No es lo mismo. Digamos, en mi caso, yo vengo mucho del retrato. A mí me gusta lo que se llama el retrato psicológico y es que yo siempre estoy a la altura de los ojos de la persona que estoy retratando. ¿Sí?
y eso le doy, ¿qué pasa? Yo no la estoy ni magnificando ni la estoy disminuyendo, ¿sí? O simplemente trato de ser lo más neutro, en mi caso, y es un tema, es una elección estética mía, ¿no? Muy raras van a ver una foto mía en la que, o en un video, donde la cámara esté en una altura alta, picada o contrapicada, o en una altura baja, ¿sí? Entonces, eso tiene mucho que ver también con el estado de los personajes, ¿no? Eh, puede dar como sensación aberrante, ¿sí? Puede dar sensación de encierro, ¿sí? En el caso de ustedes que la mayor parte de, digamos, de estas historias están narradas a través del cuerpo, entonces hay que preguntarse muy bien cuál es esa función que está ocupando la cámara en el momento de contar una historia, si quién está viendo, ¿no? Si está viendo otro personaje, ¿sí? Si es una visión del mismo personaje, si es el espectador, si es una cámara más activa, digamos en mi caso y en la experiencia que yo tengo con danza, a mí me gusta mucho que la cámara sea otro bailarín. Y me parece súper interesante cuando la cámara puede empezar a bailar también, ¿no? Cuando la cámara puede ser otro actor, cuando puede estar moviéndose de una manera más activa, ¿no? Puede hacer unos planos de seguimiento, ¿sí? La cámara puede descubrir cosas a veces que los actores no vieron, que los personajes, perdón, no vieron, ¿sí? Y a mí me gusta esta cámara, a mí no me gusta casi las cámaras fijas, me gusta la cámara que intima mucho, digamos, con la escena y con la acción que se está desarrollando. Lo otro que también quería mencionar acerca de los planos es pues la simbología que estos tienen, ¿no? Sobre todo en el montaje. Entonces, hay algo que se llama raccord y es como la concordancia visual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un plano, y esto es muy importante, digamos, para mí esto es esta es como, sobre todo en el trabajo que yo hago con danza, esta es la ilusión. Esta realmente es la que crea, digamos, como este raccord, esta idea, esta ilusión, este mundo, es siempre pensar qué pasa si, o sea, que al poner un plano A y luego un plano B, el cerebro humano y el ojo humano crea un significado C, siempre. Entonces pongo esto, después de esto, muchas veces a veces yo no continúo el movimiento y el mismo cerebro continúa ese movimiento en la cabeza, ¿no? Entonces ahí puedo crear lo que llamamos elipsis, ¿no? No necesito mostrar todo el movimiento, no necesito mostrar toda la trayectoria, porque el cerebro está también haciendo montaje, ¿no? Y eso depende de lo que yo selecciono. Sobre todo en piezas que están pensadas para la web, es muy importante ser ágil en el montaje, tener tomas de corta duración, ¿sí? Pues para no tener una pieza tan extendida. Juan, por acá preguntan que cuáles son las reglas para empalmar movimientos de cámara. Pues digamos, hay unas reglas sencillas que tienen que ver con la continuidad, ¿no? Con las direcciones. Entonces, cuando estás, digamos, en un programa de edición, estás pegando un video, pues, y sobre todo con movimiento, ¿no? Para no romper esa ilusión, si tú ves que tu personaje se desplaza de izquierda a derecha, pues entonces en la siguiente toma debería entrar por la izquierda también, ¿no? Son pequeños detalles que hay que cuidar, que parecen bobos, pero pueden romper la ilusión, ¿no? El hecho de poder darle continuidad al movimiento y esto también permite pegar. A veces uno pega puede ser una pierna que va hacia arriba y la siguiente toma es una mano que va hacia arriba y el cerebro lo une, ¿sí? Y eso se ve armónico. Entonces yo sí creo que hay que cuidar mucho esas direcciones. A veces mi actor mira hacia la izquierda, entonces si miro hacia acá, entonces la siguiente toma, ¿sí? Hay que cuidar mucho las perspectivas, hacia dónde está mirando, hacia dónde estoy ubicando mi personaje, ¿sí? Yo trato mucho, digamos, yo soy muy simétrico, ¿no? Estos no, además no son reglas de hierro, cada uno encuentra su propio estilo para narrar sus historias, ¿no? Y yo siempre estoy a favor también pues, que hay que romper ciertas reglas y uno no debe seguir completamente todo lo que le dicen. En mi caso, yo soy muy simétrico y a mí me gusta mucho centrar a mis personajes, me gusta mucho equilibrar a mis personajes pues, esto que llaman la sección áurea, que son estos 4 puntos de máxima tensión en cuadro. Si uno divide la pantalla,
hace 2 líneas hacia acá y 2 líneas hacia acá. Estos 4 puntos son los 4 puntos de mayor tensión. Y a qué mayor tensión es que el cerebro humano siempre tiende a mirar en estos puntos primero, ¿no? Entonces, por eso es importante ubicar como las acciones o los personajes o lo que más te interese que el espectador vea en estos puntos, dependiendo de la intención que tú tengas para contar. Exacto, la ley de tercios. ¿Había otra pregunta? Por aquí preguntan algo sobre los movimientos de cámara. También en el mismo guión técnico que Carolina les explicó, entonces ahí están descritos los movimientos de cámara que pueden ser, digamos, un traveling es todo movimiento que tenga la cámara. Si hay un personaje que se está moviendo y la cámara se mueve con el personaje, generalmente uno le escribe un traveling de seguimiento de, sí, hay ciertos movimientos que digamos, o ciertas posiciones como una el shoulder que viene aquí detrás del hombro del personaje, un dolly que generalmente es una cámara montada sobre unos carritos que se deslizan, pero bueno, esto ya es mucho más técnico y creo que no aplica para producciones un poco más recursivas en la casa, ¿no? ¿Quieres decir algo más, Caro? Meto la cucharada acá rapidito, Ajá. decirles que les estoy compartiendo unos enlaces, ahí les estoy escribiendo antes qué es lo que tiene cada enlace, entonces ya les compartí uno sobre tamaños de plano, otro sobre ángulos y alturas de cámara, otro sobre movimientos de cámara para la persona que quiera profundizar en ese tema, ya los 3 libros de guión y hay una sobre descripción de escena. Bueno, entonces para que estén pendientes, porque en la medida que sigamos charlando les voy a ir compartiendo material por ahí para que por favor pues estén atentos o se lo compartan entre ustedes luego. Y algo más, digamos, en el momento de la grabación, voy a hablar de la luz, ¿no? La luz a mí me parece que es un elemento supremamente importante. Y yo siempre creo como en el valor de la luz de manera narrativa. Yo también creo que hay otro guión que se está contando desde los contrastes, desde los tonos, desde lo que vemos y desde lo que no vemos, desde la luz y desde la oscuridad. Y eso me parece que es muy importante uno tenerlo presente, poder empezar a jugar con esos códigos también para lo que uno quiere contar, para esto que quieres revelar o no quieres revelar, ¿sí? Esta información que puede quedar oculta en la oscuridad o esta información que tú quieres revelar. El significado que tiene tener una clave tonal alta, que es decir, cuando hay mucha luz, o una clave tonal baja cuando hay poca luz, y sobre todo ser muy recursivo con los elementos que uno tiene a disposición. Yo soy, pues, por la experiencia que yo tengo trabajando, que yo vengo mucho de trabajar documental y vengo mucho de trabajar en exteriores, aprendí a trabajar con la luz que existía, ¿sí? Yo nunca tuve, pues trabajé muchos años en el ministerio y teníamos un ritmo en el que teníamos que grabar piezas a lo loco por día, viajar, o sea, habían días de la semana que estamos en 5 ciudades distintas, entonces eso a mí me entrenó a ser muy práctico con la iluminación y de siempre, o sea, yo sé que hay unas horas, digamos, cuando uno usa luz artificial, luz natural, hay unas horas que recomiendan, ¿no? Hay unas horas que no recomiendan, digamos, el mediodía no recomiendan grabar porque es una luz cenital, es una luz muy dura, recomiendan mucho la luz del atardecer, aunque para mí es una luz muy, muy dura también, las naranjas queman mucho, y también hay una luz, o más bien la luz del amanecer es una luz mucho más suave iniciando la mañana, pero en mi caso, o en la manera en que yo trabajo, a mí me sirve todo tipo de luz. Entonces yo aprendí a hacer uso de cualquier tipo de luz que existe. Entonces es aprender cómo a exponer, aprender a trabajar con la luz que haya como aliado. Y lo más importante en el tema de la luz para mí es ubicar tu fuente de luz principal. Entonces, ¿cuál es la luz, cuál es tu fuente de luz principal? Es aquella que tiene mayor intensidad, aquella que está iluminando tu escena. Entonces, una vez que tú identificas esa luz principal, pues trabajas en función de eso, ¿no? Porque trabajas si quieres que, dependiendo de lo que tú estés buscando, si quieres un contraluz, si quieres buscar sombras, si no quieres buscar sombras, ¿sí? Ubicas tu escena a partir de esa fuente de luz principal y hay algo que se llama como un triángulo básico de iluminación, ¿no? Entonces, y uno se ayuda, yo todo el tiempo me ayudo, yo soy muy, muy artesanal con la luz, tengo
bombillitos, lamparitas, ¿sí? Y todo el tiempo estoy con lucecitas y siempre, los que me conocen saben que en mi casa mantengo recogiendo luces, pero de luces muy baratas, luces muy sencillas. Yo nunca he sido de luces artificiales muy costosas y siempre he aprendido a trabajar con ellas. Y una vez que tienes tu luz principal, digamos, en un esquema básico, te sirve mucho, digamos, tener un contraluz, ¿sí? Que es una luz que va atrás del personaje que estás retratando, que generalmente no debería ser más intensa que la luz principal, que lo único que va a hacer es despegar a tu personaje de los fondos, ¿sí? Darle un poquito de tridimensionalidad. Y tienes una luz a 45 grados para acá, que puedes utilizar para hacer pequeños rellenos. ¿Qué pasa? Muchas veces no tenemos tampoco muchas luces y tenemos una fuente de luz muy intensa que viene de un solo lado, entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Existen icopores, existen la cartulina, existen telas, ¿sí? Si tú utilizas blancas, te rebota luz y eso te sirve para rellenar, ¿no? Para suavizar. También lo mismo puedes hacer con el color negro. El color negro te sirve para quitar luz, ¿no? Para filtrar la luz. Y digamos que en esa medida es también un juego. Yo siento que es un juego a partir de lo que uno quiera contar, de lo que quiera narrar y cómo saber aprovechar la luz que, que tienes a tu disposición. Hay otros detalles pues que son un poquito más técnicos y por ahí de pronto los que tienen una cámara pues que no sea de celular, saben algo acerca de la temperatura color y eso pues es muy importante para balancear los blancos, ¿no? Entonces, pues así como para hablarlo muy básicamente, generalmente un bombillo tiene 3200 grados Kelvin, entonces uno debería cuadrar o setear esta información en la cámara a 3200 para poder tener un blanco más fiel. La luz del sol es unos 5600 grados Kelvin. Una luz de vela son más o menos 1200 grados Kelvin. Entonces, digamos que uno teniendo estos tres parámetros, con eso uno puede setear una cámara para poder conseguir los blancos que uno quiere o no. También uno puede distorsionar los blancos, eso también depende. Y sobre todo porque yo sé que aquí se trata de crear atmósferas, ¿no? Muchas veces no queremos conseguir un blanco perfecto, muchas veces no queremos conseguir una iluminación pareja, muchas veces queremos tener muchos contrastes, entonces ahí lo clave es poder generar las atmósferas que nosotros deseamos, explorar, jugar, y digamos por lo general, esto es algo que yo hago, es un plan de grabación, ¿no? Eso es lo que sigue después del plan del guión técnico. Y muchas veces, digamos que me han preguntado como para danza, ¿sí? Para estar grabando cosas con danza, para grabar cosas con circo, se necesita un plan de grabación, se necesita un guión técnico, se necesita un guión, sí. Yo lo utilizo todo el tiempo. Para mí eso ha sido clave. En este momento estoy haciendo justamente un plan de rodaje que estoy por grabar la otra semana y es un videodanza. Yo no sé si puedo compartirlo y muestro como muy brevemente. Y lo más importante, digamos, de estas herramientas es que uno les funcione, que uno las entienda y que sean útiles para uno. Entonces, yo no soy el más académico, digamos, con estos formatos. Yo los hago para que a mí me sirvan y sobre todo para que me entiendan, porque si se lo paso al bailarín, si se lo paso a la persona que me vaya a ayudar en producción, si se lo paso a la persona que le va a hacer color, todos entiendan de qué estamos hablando. Entonces, en mi plan de grabación, lo que yo hago es organizar. Vieron que todas los guiones están separados por escenas, entonces empiezo a juntar escenas según los espacios y organizo un cronograma para grabar. Desarrollo códigos de vestuario también y priorizo, digamos, hay 5 cambios de vestuario, entonces si tengo estos 5 lugares, entonces voy a primero grabar estas tomas que están conectadas con este vestuario, porque pues un cambio de vestuario me implica tiempo, pero a veces también si tengo un cambio de luz, digamos, generalmente lo que más toma tiempo son los cambios de luz. Entonces en mi prioridad está grabar todo las escenas, porque yo no suelo hacer en mis guiones técnicos tantas tomas, salvo que sea
o más bien escribirlas, ¿no? Porque a mí yo soy muy orgánico con la cámara y no me gusta planillar tan, a menos que sea un movimiento que necesite prepararlo, que tenga que estudiarlo, ¿sí? Que sea algo que necesite apoyo, pero por lo general mi cámara es, en las piezas que yo hago, es demasiado inquieta, se mueve muy, o sea, es muy difícil poderla planificar previamente los movimientos que yo voy a hacer, pero eso también tiene que ver pues con una búsqueda mía, ¿no? Y con un poco con un estilo que he ido trabajando a lo largo del tiempo también. Entonces la cámara generalmente, o más bien intuitivamente ya sé qué tipo de movimientos va a hacer. Solo escribo las cosas que yo sé que son, si hago un time lapse, si hago algún movimiento en particular, si hago algo que sale de lo común, pero digamos en casi todas mis piezas yo sé que voy a estar pegado al bailarín, al actor, que lo voy a estar siguiendo, que voy a estar muy cerca de esta persona, ¿sí? Que voy a tratar de, y siempre, y hago distintos ejercicios, digamos, con los intérpretes. A veces hago un ejercicio de espejo, entonces lo que hace el bailarín lo hago yo con la cámara. A veces hago un ejercicio que yo le llamo ki, entonces digamos que hay un golpe de efecto. Si un bailarín hace así, entonces la cámara lo va a sentir también. Entonces genera una comunicación entre el intérprete y la cámara, ¿no? Con el que llamo el ki, o también hago, pues son nombres, esos no existen, ¿no? Yo los utilizo para entenderme a mí mismo. A veces hago ciertos movimientos como el de a lo tipo marioneta, entonces es como el intérprete tiene el poder, ¿no? De mover la cámara, ¿no? De poder acercarla y alejarla. Y eso me parece que le da un lugar mucho más activo a la cámara en las piezas que vamos a desarrollar, y en ese momento a mí me parece que empieza a surgir también como ese diálogo entre los dos lenguajes, ¿no? En donde la cámara no simplemente está situada y está posicionada para registrar, sino que la cámara estamos desarrollando el potencial del audiovisual como un elemento narrativo también, ¿no? Le estamos dando un protagonismo y le estamos dando desarrollo y tiene una intención dramática también. Ahí, en eso me parece muy clave poder jugar con la cámara y soltarla, ¿no? Pero digamos también existen como Carolina contaba, los ejemplos de Georges Méliès, son cámaras fijas, ¿no? Muy rara vez había un movimiento de cámara, pero eso también que permite hacer trucajes. Eso es lo bueno cuando uno tiene una cámara fija, que puedes hacer el efecto de aparecer, de desaparecer. Hay muchas cosas que puedes hacer con una cámara fija, ¿sí? Que puedes multiplicar a tu personaje también en postproducción. Y eso depende también del estilo de cada uno, ¿no? Yo les comparto también desde mi estilo, que también es muy orgánico, ¿no? Yo lo empecé a descubrir también simplemente grabando, simplemente, y lo sigo descubriendo, sigo todavía entendiéndolo a partir del ejercicio que hago a diario con la cámara y con las piezas que suelo realizar para el estudio que dirijo, que es Orniator Studio. Juan, ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. por aquí hicieron alguna pregunta y yo creo que no era una pregunta, era un comentario, pero para las personas que estamos solos en sus casas, que no tenemos de pronto un alguien que nos secunde, como ven, muévete tú por acá, ¿cuáles serían las recomendaciones para, como, para poder crear algo solo, desde sus celulares, sus aparatos, no sé? O sea, si te estás grabando a ti misma, ¿sí? Sí, claro, sí, te estás Tú eres grabando a la ti mismo, misma, claro. Yo soy la o sea, camarógrafa, directora, escenógrafa, pues todo. Chaplin lo hacía así, ¿no? Y mira todo lo que logró desarrollar. Muchas veces también uno puede pedir el favor de, por favor, dale grabar, y tú dejas listo toda la escena, la dejas cuadrada, compones el cuadro, sabes cuál es la zona en la que te vas a mover, sabes en cuál no te puedes mover, sabes tus espacios iluminados, tienes tu arte bien cuidada, y le puedes pedir el favor a alguien que simplemente le dé grabar, o simplemente, pues también puede, o sea, me parece un ejercicio más complejo, sobre todo cuando se trata de, digamos, de si vamos a hacer circo acrobático, si vamos a hacer danza, si vamos a hacer performance con el cuerpo, pues de que se puede, pero me parece que es mucho más difícil poder tener como, pues, o sea, la distancia del cuerpo y hacer el seguimiento es imposible porque no hay una mano tan larga, pero se pueden hacer detalles, se pueden hacer, o definitivamente toca hacer uso de una cámara fija.
Bueno, yo creo que no hay más preguntas por acá. Bueno, alguien dice como, ¿cuánto se puede gastar uno elaborando un guión de una pieza de 5 minutos? ¿Qué puede influir? Carolina, esta pregunta es para ti. Lo que influye es qué tan claro tienes o no lo que quieres hacer, porque el ejercicio de escribir el guión es básicamente escribir. Digamos que te podía decir que un par de horas. La cosa es el tiempo que uno tarda en tener en su cabeza la claridad de qué es lo que quiero contar y cómo lo voy a hacer. Entonces, si estamos hablando de algo de ficción, es decir, contar una historia, por lo menos tómate una semana para poder pensarlo, escribir, luego seguramente al otro día lees y dices, no, ya no me gusta, voy a borrar. Pero pues realmente todo es de ir entrenando la pluma. Juan, por aquí hacen otra Sí, pregunta, leí la gracias. pregunta. Ajá. Pues no es una línea delgada, es abismal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes. Y en las luchas que yo me he dado muchas veces con este tema es que son dos cosas distintas. O sea, hacer un registro es grabar la obra completa, ¿sí? Y uno no, digamos, el audiovisual y el realizador audiovisual no interviene, ¿no? Simplemente está documentando una pieza. Eh, eh, Por aquí Se me perdió la... preguntan qué Ajá. tanto podemos hacer con un celular de gama media. ¿Qué recomendaciones para aprovechar las posibilidades de una cámara de este dispositivo? Pues Javier Dolan grabó una película con su celular. Entonces yo sí creo que todo esto se retoma, digamos, primero a que le demos valor a los planos, ¿no? A que entendamos la importancia. Hay películas, hay una película que se llama Zulu, si no estoy mal, uruguaya, que se grabó con cámara fija, toda la película. Una cámara nunca se movió y todo súper centrado. He visto películas como esta de Javier Dolan que se grabó simplemente con un celular en vertical, ¿no? Entonces yo sí creo que de las cosas importantes es saber, digamos, como cuál es el valor simbólico que tiene un plano, ¿no? Que tiene la posición de la cámara. Y yo sí creo, o sea, yo sí creo que hay cosas que uno puede cuidar, ¿no? Y yo no acepto que digan porque yo no tenía plata, porque no tenía recursos, esto quedó feo. Yo creo que uno puede ser muy recursivo, yo creo que si uno tiene una media atrás la podía quitar, si uno tiene una ventana la podía abrir, o sea, hay cosas que uno, no. Yo creo que uno puede ser muy, muy prolijo, ¿no? Y puede uno tener muy pocos elementos, por supuesto. Lo ideal sería tener un gran equipo de producción y tener todo el presupuesto, pero eso o sea, eso es una idea, es un sofisma, ¿no? No lo tenemos en este momento, entonces, ¿qué podemos hacer con lo que contamos? Entonces, yo creo que ser perfeccionista, ser limpio, ser muy cuidadoso, eh, pues no es excusa para no poder tener un buen contenido y aquí todo cae en el peso realmente en el guión. Si tienes un buen guión, yo creo que pues, eh, empiezas muy bien, ¿no? O sea, tienes ya como el 50%, ya después sigue la realización, los actores y bueno, el montaje y todo lo demás. Carolina, ¿querías decir algo? Sí, pues es que me parece muy oportuno lo que estás diciendo y es que hay algo que todos debemos tener muy claro y es que en el audiovisual todo cuenta, todo cuenta. Entonces, si a ustedes se les olvidó lo que decía Juancho y dejaron una media atrás, eso está contando algo. O que yo pueda llegar a decir, ve, ese personaje es como medio descuidado. O peor aún decir, la gente que hizo este video son unos descuidados y no saben de nada. Entonces hay que tener mucho cuidado por cuidar la historia y también por lo que son ustedes, ¿no? Entonces, todo cuenta, chicos, todo desde el tipo de ropa que tiene el personaje, la marca de la ropa, la marca de la olla que aparece, la manera en la que agarra el cubierto, todo cuenta. Entonces es muy importante la minucia, que ustedes sean muy exigentes en el guión, de intentar imaginarse cómo son todos estos elementos. Ahora bien, estamos en un momento en el que no sabemos cómo
pues digamos, ¿qué va a pasar? Estamos en un nivel de alta incertidumbre, entonces seguramente vamos a trabajar con lo que tenemos en casa o con lo que tiene el vecino o ir a grabar a la casa de un amigo. Eso no quiere decir que no podamos ser minuciosos y cuidadosos. Entonces empezar a pensar como, bueno, mi personaje se vestiría así, realmente se vestiría así, o sea, yo me creo que mi personaje se pone esa ropa o la estoy poniendo porque es la única que tengo. Entonces es como un tema de esfuerzo, ¿no? De decir, bueno, si yo estoy escribiendo a una mujer que tiene 60 años, que es estrato 6 y que vive en un gran condominio a las afueras de una ciudad, seguro con lo que yo a ustedes les acabo de decir ya se imaginaron a alguien. Tal vez esa persona no tendría nada roto en su ropa. Entonces, ese tipo de cosas es para tenerlas muy cuidadas. Em, Y eso es algo muy, hay una palabra muy clave para eso que es el verosímil en el audiovisual. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar apuntándole a que la gente se crea que esa historia es real, ¿no? O sea, que ese universo que le estoy pintando, no rompérselo después por un detalle pendejo que uno puede cuidar. Y respecto a la Por pregunta acá del hacen otra audio, pregunta. Sí, del ¿sí? audio. ¿Crees que es preferible poner la música en postproducción o en la producción? No, o sea, postproducción. Completamente la música en postproducción. O sea, no hagan esa barrabasada de poner la música de fondo porque el registro es terrible y porque además, acuérdense que no estamos, esto no es en vivo, esto se hace por tomas. Entonces, la música sirve para darle unidad y pues la música agregada en postproducción pues tiene mucho mayor calidad. Yo iba a hacer un comentario también relacionado a, pues es muy anecdótico en el sentido de que muy, o sea, pueden pasarse por mi canal de YouTube de Urniator Studio y ver algunas de las piezas que yo desarrollo conectadas con artes escénicas y audiovisuales. Y todas son demasiado artesanal, son muy artesanales, ¿no? Yo nunca he tenido grandes equipos de grabación, nunca he tenido, digamos, grandes equipos para registrar sonido, pero siempre he tratado de ser muy recursivo, ser muy cuidadoso y aprender a sacarle potencial a lo que tengo alrededor, ¿no? A los intérpretes que están a mi alrededor, a los recursos que están, ¿no? Digamos, Julio está aquí conmigo y Julio ha grabado mucho conmigo y sabe cómo son las producciones conmigo, ¿no? Donde es un trabajo de observar, ¿no? Y hacer uso de lo que tenemos, ¿no? Yo sí creo que el primer ejercicio es ver, ¿no? Yo me cansé, en un tiempo me cansé de esperar a ganarme la convocatoria, de tener el equipo de producción ideal, me cansé y salí a grabar. Dije, voy a grabar, me cansé. Me cansé de esperar a que me seleccionaran, me cansé de esperar a ganarme esa lotería y dije, no, tengo una necesidad de contar, tengo una necesidad de narrar, quiero producir, no, simplemente voy a hacerlo porque lo necesito. Y empecé. Y nadie me iba a pagar por eso al inicio, nadie me iba a dar los recursos necesarios al inicio. Y entonces empezamos simplemente a crear y sobre todo, digamos, pues con Julio lo hemos trabajado y con Caro también, por supuesto, con Caro lo hemos trabajado mucho también, de hacer trabajo en sinergia, hacer trabajo colaborativo y también entender, y eso lo dejé la vez pasada, que hay cosas de las que uno no tiene experticia, ¿no? Y pues también yo por más de que quiera colgarme del pelo, no lo voy a poder hacer en este momento, ¿no? Por más de que quiera abrirme de piernas, no lo puedo hacer de la manera en que lo puede hacer Julio, ¿no? Entonces, hay cosas que uno también tiene que saber que tiene limitaciones, pero que hay alguien que sí lo sabe hacer, ¿no? Y que existe el trabajo colaborativo, que existe la sinergia y que en ese sentido podemos hacer uso de ellos, ¿no? Digamos, aquí hay no sé cuántas personas, 20 y tantas personas, todas conectadas con el trabajo creativo y creo que aprovechando esos talentos que cada uno tiene y las experticias, yo sí creo que uno se puede potenciar, ¿no? Y podrían salir cosas muy interesantes, contenidos, obras muy interesantes. ¿Había otra pregunta? Sí, había otra pregunta, pero la perdí. Tenía que ver con programas de edición para computadores. Eh, de pronto, y supongo, sí, dice,
¿Y qué aplicaciones para celular gama media se pueden usar para editar videos y fotografías para principiantes? A mí me corcha en esa pregunta, no sé, Caro, si tienes respuesta, porque yo siempre edito en Premiere. Nunca he editado un video en mi celular. De que hay aplicaciones, seguro que hay muchas aplicaciones y hay muchas herramientas fáciles para poder montar un video en el teléfono. Pero pues yo recomiendo Premiere, me parece pues que no, o sea que hay muchos tutoriales en YouTube y intuitivamente uno, o sea, es un programa fácil, ¿no? Que uno podría llegar a hacer cosas bonitas, prácticas y fáciles en Premiere. Por supuesto que es una herramienta también especializada y uno podría profundizar mucho más. Pero creo yo que es una herramienta que al menos lo más importante en esto es cortar, pegar y exportar, ¿no? Inicialmente. Bueno, por aquí van algunos compañeros que al parecer han tenido ciertas experiencias con algunos, van poniendo unos... Ándame, silencié. Algunos Mm. compañeros han puesto los nombres de algunas aplicaciones, así que bueno, por ahí podrían mirar los que preguntaron y están interesados. TikTok no entra. Por acá creo que había otra pregunta antes que se nos pasó. Bueno, era alguien que preguntaba sobre el proceso para grabar como un evento, ¿no? Como si fuera la obra en un evento. Bueno, se me perdió, pero sí recuerdo que era sobre eso. No sé, Juancho, si nos puedas contar un poco más de ya lo que implica, pues, hacer este tipo de grabaciones, pero ya directamente en un escenario, porque también creo que muchos de ustedes tienen acceso a, pues, a algo así. Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Pues grabar en un escenario, pues es mucho más delicioso, me parece, pues mucho más, pues tienen la ayuda de las luces, ¿no? Y eso, por supuesto que hay que bajarle la intensidad porque son mucho más fuertes estas luces para un escenario que para la cámara. Entonces hay que bajarle bueno, también depende del tipo de cámara que ustedes tengan. Pero pues sí, o sea, ojalá yo tuviera acceso a escenarios para grabar, porque la verdad que yo sí siento que son muy versátiles y que uno podría aprovecharlos pues mucho más. Y si la otra pregunta está conectada a cómo, digamos, grabar una obra completa, porque yo sé que muchas convocatorias a veces lo piden la obra sin cortes de inicio a fin. Eso sí, con un celular no lo van a lograr. La verdad que sí les toca buscar un servicio que les haga la grabación, porque no todas las cámaras resisten 2 horas o 1 hora completa, ni tiene la capacidad de memoria ni la batería suficiente para poder grabarlo. Entonces, si la pronto está conectado con eso, pues sí, hay que tener una cámara más robusta para poder hacerlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta para los que estamos conectados? Bueno, parece ser que ya hemos respondido todo. Bueno, chicos, entonces, Nata, muchas gracias por la invitación y a ustedes muchas gracias por escucharnos todo este ratico de lo que teníamos para compartirles. Ahí están, pueden encontrarnos también a Caro y a mí en Facebook o en Instagram también, o en Twitter también. Caro, si quieres ahorita
puedes poner tus redes sociales ahí. Y pues en lo que podamos colaborar con mucho gusto. Y básicamente también este espacio se abrió a partir de las preguntas que ustedes mismos habían hecho y nos surgió la voluntad de poder apoyar a resolver algunas de estas preguntas. Bueno, muchas gracias. Saluditos desde por acá, el Meta. Vale, saludos. Gracias. Gracias. Gracias en nombre de Pipo. Quedamos pendientes con los libros. Hombre, Igual por aquí es súper fácil descargarlos para los que los tienen ahí. Una cosita, Nati. Perdón. Una cosita, Nati, es que no, a mí personalmente no me aparecieron los libros para descargarlos en ningún momento. Y quería saber si te puedes conectar pues con Juan o no sé quién compartió los libros para que luego los puedas compartir también. Vale, yo le digo a Caro, que era la que estaba compartiendo, que me los pase. Y bueno, se comunican conmigo o con Juan Vale. o con Caro, cualquiera de los tres, y pasamos como los libros, ¿no? Intentaré ver si la grabación fue exitosa y ver si la puedo subir a internet igual, pero si no, bueno, quedará en nuestra memoria. Creo que varias personas los lograron descargar, entonces creo que ahí entre ustedes se los pasan, no pesan nada, es muy práctico. Bueno, chicos, muchas gracias y pues espero que les vaya muy bien con esas obras. La información está disponible, realmente es ganas de hacer y trabajo colaborativo, como dice Juancho. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas Vale. gracias. Qué bueno Gracias, verlos por acá. gracias a todos. Gracias. Chévere, chao. Gracias, muy amable por la información, de verdad muy útil. Que estén bien, que Vale, con gusto. Chao. bueno, chaos, que descansen, muchos éxitos. Gracias. Chao a todos, gracias por estar aquí hoy. Bueno, Chao, muchas gracias. chao. Natalie, muchas gracias por la iniciativa y por acordarse de nosotros y por todo lo que ha hecho por Instagram. No, gracias a ustedes por conectarse a escuchar y bueno, aprender, porque para eso estamos. Gracias a todos. Gracias, Natalie, también. Gracias, muy amable, chévere, muy chévere, muy chévere. Gracias. Bye. Ay, bueno, también quiero invitarlos a que sigan la página de la casa de al lado, que fue quien nos prestó hoy su Zoom, que es pago. Entonces ellos alcahuetearon que pudiésemos estar aquí sin ninguna molestia de tenernos que salir e ir. Entonces, bueno, los invito también a que sigan las redes, que es un colectivo teatral de Barranquilla, que sigan a Juan, que sigan a Caro, que hoy nos han pues contado sobre su experiencia, que para nosotros en este momento es de mucha y gran ayuda.